El arte en México. Para comenzar a hablar del arte en México, debemos regresar un poco en el tiempo, a la era prehispánica para ser exactos, 1500 a.C. Comenzamos en una región cultural conocida como Mesoamérica. La primera cultura dominante de Mesoamérica fue la de los olmecas, que alcanzó su punto máximo en 1200 a.C. Esta cultura fue la creadora de muchos elementos asociados con Mesoamérica, como el sistema de escritura, los calendarios, los primeros avances en astronomía, las esculturas monumentales como las cabezas olmecas y los trabajos de jade. Fueron los precursores de otras culturas, como la de Teotihuacán al norte de la Ciudad de México, el pueblo zapoteco en Oaxaca o los mayas al sur de México. Todos estos conocimientos prevalecieron y fueron evolucionando hasta la llegada del Imperio Español. Era virreinal. Los españoles, en un principio atrapados en nuevas tierras, eligieron y utilizaron artistas y canteros indígenas para edificar iglesias y monumentos relacionados con la religión católica. Los conquistadores les enseñaron a los artesanos las técnicas y diseños europeos. Los primeros trabajos de arte se denominaron tequitqui, en náhuatl, el pueblo. Con el paso del tiempo, el arte que se producía en ese momento solo era enfocado a la religión católica para la evangelización de los indígenas. En 1783 se funda la Academia de San Carlos en la Nueva España, que fue la primera academia de arte en todo el continente americano, pero era atendida solo por españoles, por lo que el arte seguía enfocado solo en la religión y en la época colonial. En 1810 inicia la Guerra de Independencia, la cual dura casi 10 años. Durante ese tiempo la Academia de San Carlos permaneció cerrada, por lo cual no se pudo estudiar arte, hasta que México obtuvo la independencia completa en 1821. El nuevo gobierno decidió reabrir las puertas, pero con otro nombre, la Academia Nacional de San Carlos. El arte del siglo XIX, después de la independencia, se consideró en declive, sobre todo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, durante un periodo conocido como el Porfiriato, en nombre de Porfirio Díaz, que gobernó el país por más de 3 décadas. Durante ese tiempo, la pintura, la escultura y las artes decorativas se limitaron la mayoría a imitaciones del estilo europeo, en especial en los temas religiosos, ya que Porfirio Díaz quería modernizar el país, haciendo una copia del estilo de arte de Francia y dejando atrás todo lo que tuviera que ver con los indígenas. Después de la Revolución Mexicana, que duró de 1910 a 1920, hubo cambios dramáticos en el arte mexicano. El conflicto dio origen al Partido Revolucionario Nacional, renombrado después como el Partido Revolucionario Institucional, el cual entró al país con un enfoque socialista. El gobierno se convirtió en un aliado para muchos intelectuales y artistas en la Ciudad de México. Comisionó a los artistas a hacer murales para los edificios públicos, para reforzar sus mensajes políticos, incluyendo mensajes que resaltaran más los temas mexicanos que los europeos. Esta producción de arte en relación con la propaganda política es conocida como la Escuela Modernista Mexicana o el Movimiento Muralista Mexicano, que redefinió el arte en México. El movimiento muralista alcanzó su apogeo en las décadas de 1930, con los 4 protagonistas principales: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Fernando Leal. Ellos son la parte más estudiada de la historia del arte mexicano. Todos fueron artistas formados con las técnicas clásicas europeas, y muchas de sus primeras pinturas son imitaciones de pinturas de moda en Europa. El siguiente movimiento importante después del muralista fue el de la generación de la ruptura, en 1950. La generación de la ruptura incorporó valores más cosmopolitas, abstractos y apolíticos en su trabajo, buscando entre otras cosas expandir su temática y su estilo, más allá de los límites impuestos por el muralismo. A mediados de la década de 1980, el siguiente movimiento importante en México fue el neomexicanismo. El nombre de neomexicanismo fue usado originalmente por los críticos que querían menospreciar el movimiento. Las obras no eran necesariamente murales, se utilizaron otros medios, como los collages, y a menudo alegorizaban o parodiaban íconos culturales, medios de comunicación de masas, religión y otros aspectos de la cultura mexicana. El arte de la década de 1990 hasta la actualidad se clasifica como postmoderno. En esta época ya no se sigue ningún movimiento artístico en concreto. A lo largo de la historia, el arte en México fue cambiando. Se crearon distintos movimientos artísticos hasta llegar al día de hoy. Ahora nos toca demostrar que el arte se sigue reinventando y lograr que todo el mundo sepa qué tan importante es el arte en México.